Hermanos, acompáñenme por favor a disponer nuestro corazón para el mensaje de la palabra. Estamos hablando de una serie titulada Heridas que sanan. ¿Y cuáles son las heridas que sanan nuestra vida? Las heridas de Jesús en la cruz, que no pueden ser olvidadas. No podemos nosotros dejar de lado el conocimiento que Dios ha puesto a nuestra disposición, que es terapéutico. Recuerda que cuando usamos este término, estamos haciendo referencia a los procedimientos que traen sanidad a nuestras vidas. Y muchos se preguntarán que por qué este tema. Mira, quiero enfatizar algunas cosas que son relevantes. Lo primero, no es el tiempo en la fe lo que marca la diferencia en nuestras vidas ni en nuestros hogares, sino que la fe transforme nuestra vida con el paso de los años. No es que tenga muchos años siendo cristiano, es que con mi tiempo de ser cristiano, la fe haya transformado mi manera de pensar y mi manera de vivir. Porque ¿de qué sirve que tenga 20 años en Cristo y tú tienes 20 años que no me ves y me encuentras igual? ¿De qué sirve? Que me congregue, que ofrende, que cante, que dé testimonio. Si sigo siendo la misma persona, si sigo repitiendo los mismos malos hábitos, si mi corazón sigue endurecido, si no tengo la sensibilidad de identificar lo que Dios está haciendo a mi alrededor, porque estoy demasiado concentrado en mí mismo para darme cuenta de que Jesús está transformando mi vida, transformando mis amistades y cambiando todo mi entorno. Y el único que quizás no se ha dado por convencido, ni ha decidido prestar atención a lo que Él está enseñando, quizás soy yo. No vale de nada que conozca a muchos en la fe y que muchos en la fe me conozcan, si con mis acciones estoy derrumbando el testimonio de Cristo. Y es lo que nosotros podemos definir como una fe de cartón, que no sostiene la vida en los momentos de prueba, o como el corazón que está en una vitrina. Hay personas que muchas veces sostenemos una fe de vitrina. ¿Usted sabe cuál es la fe de vitrina? La que se exhibe pero no produce fruto. Que esta iglesia, y tú, muéstrame tus frutos. Antes de tú reclamarle a otro, dijo Jesús, muéstrame tus obras. Porque nosotros dependemos de los ambientes donde estamos. De ninguna manera, hermano, la fiebre no está en la sábana. Debemos reconocer de una vez y por todas que no son los años en la iglesia, sino cómo la iglesia y la vida de Cristo en los años ha transformado mi vida. Yo creo que yo puedo apagar y no podemos ir. Aunque usted no diga amén. Pero no nos vamos porque todavía tenemos que llegar al texto que inspiró esto. En mi caminar como pastor, oficialmente sirviendo a Dios, desde una pequeña célula en el 2010, donde empezó todo en la sala de mi abuela, con un abaniquito en su terraza, y ahí nos congregamos con las sillas de su comedor alrededor de su sala. Y Dios desde ahí me dio el privilegio de comenzar a predicar. Desde ese momento hasta hoy, te voy a resumir estos años en estas pocas palabras. Y te doy un consejo. Guárdalas en tu corazón. Prefiero caminar con un neófito sincero y no con un experto lleno de prejuicios. Esa ha sido mi experiencia. Prefiero compartir mi tiempo con una persona que conoce poco a Cristo, pero lo que conoce lo abraza. Y no con personas que están llenos de palabra, pero su corazón está vacío de Dios. Y yo sé que esto tú lo vas a extrapolar a tu vida profesional, a tus amistades, a lo que has tenido que enfrentar también del 2010 para acá o del 2000
XIX para acá, o del momento que en este instante el Espíritu Santo haya traído a tu mente. Yo he tenido procesos, tú también. El Señor los permite para nuestro crecimiento. Pero ¿de qué vale? ¿De qué vale? Dice nuestro Señor Jesucristo, si pretendemos ganar el mundo, pero al final se pierda nuestra alma, no es el beneficio de la fe, no es lo que el Señor quiere para nuestra vida, no es la razón por la cual Él fue a la cruz. Y para que sus heridas nos sanen y sean evidentes en nosotros, el cambio tiene que comenzar desde adentro hacia afuera. Para que quede de una vez y por todas erradicada la fe de cartón, la fe de vitrina y cualquier otro derivado de una vida que no conoce a Cristo. ¿Por qué hablar de este tema? Porque muchas veces caminamos, y es cierto que estamos caminando en Cristo, pero lo hacemos guiados, dirigidos por heridas invisibles que están tomando decisión por nosotros. No estamos tomando decisiones en base a nuestras convicciones ni a la fe que debe sostener nuestras vidas, sino que más bien tomamos decisiones sonriendo ante los demás, pero rotos por dentro, sirviendo a Dios, pero con cargas y dolor en el alma, avanzando financieramente, pero con el alma herida. Y la obra de Cristo no se trata de esto. ¿Es normal vivir así? Nos preguntamos en este día, ¿es normal servir al Señor y tener el alma herida? ¿Es normal estar en Cristo y seguir repitiendo constantemente las mismas faltas? No es normal, porque dice Efesios capítulo 4, versículo 23, en cambio, dejen que el Espíritu les renueve. Y lo que tiene que renovar el Espíritu, dice este pasaje, son los pensamientos y las actitudes. Y yo me pregunto, ¿y por qué el Señor aquí no habla de otra clase o otro tipo de renovación? ¿Por qué habla de la renovación de los pensamientos? Porque según pienso, así soy. Y Dios ha declarado en este pasaje que si cambia nuestra manera de pensar, cambiará nuestra manera de vivir. Nuestro matrimonio merece un cónyuge excelente. La sociedad merece a un cristiano excelente, como decía un pastor en el siglo XVIII. La iglesia tiene que modelar de tal manera que si el gobierno necesitara príncipes, el primer lugar donde debe buscar sea en las congregaciones. ¿Por qué? Porque la materia prima, el corazón, la disposición de aquellos que servimos a Cristo, tiene que servir de modelo y de referente para todo el mundo en la sociedad. La iglesia debe tener más participación en la Cámara de Diputados, en el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. La iglesia debe tener más presencia en las alcaldías. La iglesia tiene que tener más presencia y el enemigo se ha encargado de guiar al pueblo de Dios al templo y le dice, quédate ahí porque no le interesa que los cristianos estén ocupando posiciones de importancia para que pasen trasiego leyes, posturas y actitudes que marginan la verdad de la palabra de Dios y exacerban el desorden y la distorsión que hay en el mundo. Pero mientras los cristianos sigan creyendo ese discurso, seguiremos viendo una y otra vez las quejas de las cuales todos estamos siendo eco, pero no vemos ningún cambio. Vamos a seguir viendo las mujeres indignadas golpeando los contadores eléctricos porque están desesperadas teniendo un cuadrito 4x4 y la luz llegándole de 30,000 pesos. Porque el tema no es que esté el consumo, pero si yo pongo una reclamación y yo tengo un espacio pequeño y lo que tengo es un freezer, tú sabes que mi luz no es de 30,000, ve y verifica quién está pegado de ahí y da el servicio para que esa persona no siga sufriendo. Pero los cristianos estamos buscando un sueldo, estamos buscando que todas nuestras necesidades estén bien
y pagar las predisposiciones de personas que no tienen a Dios en su corazón y le siguen poniendo parches a las calles en vez de asfaltarla completamente, y siguen provocando subsidios a los consumos de la nación y siguen trayendo el desorden para mantener el mismo círculo vicioso y esa alimentación precaria que naciones ricas como la nuestra, que desde los años de Cristóbal Colón en el siglo XV le están sacando a esta isla y no se acaba. Entonces dígame si Dios no ha puesto riqueza en este lugar. En estos días escuché a un dominicano decir, lo único que nos falta es tener petróleo y ya sería el colmo. Sería el colmo. Aunque usted no diga amén. El Señor nos ha dado demasiado como persona, como individuo, como nación. Y esto no es un mal nuestro, es un mal regional, es un mal mundial. Es una situación a nivel mundial, pero no podemos conformarnos. Tenemos que prepararnos, no normalicemos lo que estamos observando. Prepárate para que el próximo gerente en tu división seas tú en el nombre de Jesús. Prepárate para que el próximo director en el área que te encuentras, y ese aplauso tan tímido a Cristo, déselo con fuerza. Y no solamente seas el director del próximo colegio, seas el dueño. Y no seas solamente aquel que tuvo influencia, sino que la sigue teniendo. ¿Por qué razón? Porque el Señor desea que seas cabeza y no cola. Pero si nos conformamos, es de Cristo la culpa. Si no se conquista Jericó, es porque el Señor abandonó al pueblo. Repito, la fiebre no está en la sábana. Pero si las cosas se complican y yo lo primero que hago es abandonar, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Qué vamos a conquistar? ¿Qué éxito vamos a tener? ¿Seguir hablando de lo que otros lograron? ¿Seguir hablando de lo que otros están haciendo? Esto no es normal, hermanos. Hace mucho tiempo abortamos el proyecto original. Dejamos de lado las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando le dijo a Adán, fructifica y multiplícate. Cada uno de nosotros tiene su espacio, tiene su lugar, otorgado por Dios desde la eternidad, antes de la fundación del mundo. Dios no se equivoca. Todos los discípulos tuvieron la misma oportunidad. Que 3 se hayan destacado no fue porque el Señor los prefirió a ellos. Es porque eran de la delantera, es porque estaban activos. Cortaban orejas, pero aprendían. Mandaban a quemar pueblos, pero eran reprendidos. Peores los que estaban en silencio, no hacían nada y no veían resultados. Es cierto, los hijos del trueno, Juan y Jacobo, le dijeron a Jesús en una ocasión, le decían los Boanerges. Eso eran hermanos candelitas, eso eran de los que tiraban piedra. Aunque usted no lo sepa, Juan y Jacobo eran azuanos. Es una provincia aquí, para los que no lo saben, que tienen una puntería, mire. ¿Es o no así, Margarita? A la derecha y a la zurda, y de espalda y vendado. Pero esos Boanerges, que muchos quizás no sabían que eran dominicanos, le dijeron a Jesús en una ocasión, mira, no recibieron la palabra que viniste a traer, ora que descienda fuego del cielo y los consuma. Oiga. Y Jesús, impactado, imagínense.
¿Cuál fue la respuesta del Señor? ¿Y de qué espíritu sois? ¿Y qué es lo que ustedes me están diciendo, muchachos? Vamos a creer que era la decepción, el efecto del sol, el cansancio, el agotamiento, la deshidratación. Nos pasa a todos, aunque ustedes no digan amén. Pero ¿quiénes, si no ellos, fueron los que más se destacaron en los evangelios? ¿Fueron ellos los que se destacaron? Y nuestro hermano, el apóstol Pedro, que le cortó la oreja a Malco y que hizo otras de las suyas, colérico sanguíneo, también hizo de las suyas. Pero ¿quién si no fue él que también se destacó en los evangelios y en el libro de los Hechos? No es casualidad. Eran imperfectos, pero no estaban esperando que las cosas sucedieran. Eran parte del cambio. Estaban sumando. Eran corregidos y seguían adelante. Entonces, tú tienes que decidir hoy si te quedas en el anonimato o si avanzas a la posición que Dios tiene para ti. Tienes que decidir si vas a dejar que el Espíritu renueve. ¿Qué significa la palabra renuevo? Volver a ser, rehacer, renacer, resurgir, recibir la restitución, que es una obra milagrosa como la vara de Aarón, que estando cortada aún así reverdecía, porque su sustento, su gracia, su poder, su unción no venía de este mundo. Venía del Dios que hizo los cielos y la tierra. El mismo que quiere glorificarse, sostenerte y bendecirte como solamente Él lo sabe hacer. La cruz tiene un impacto en nuestra vida. Cambia nuestra manera de amar. La cruz tiene un impacto en nuestra vida. Cambia nuestro sentido de seguridad. Cuando tú estás bajo el poder de la cruz, ya no duermes con temor, ni despiertas atemorizado, ni piensas con temor, ni actúas con temor. Porque el Señor va contigo y te bendice. El poder de la cruz se manifiesta en nuestras decisiones. El poder de la cruz se manifiesta, como decíamos al inicio, en nuestra fe. Y fe es confianza en Dios. Si tú y yo decidimos caminar bajo el poder de la cruz de Cristo, vamos a crecer, pero lo vamos a hacer de manera adecuada. Porque ¿de qué sirve que yo experimente un crecimiento, pero en el proceso me voy doblando y se echa a perder lo que en el inicio pude lograr? Quien nos ayuda a mantenernos firmes es nuestro Señor, que nos da la fortaleza para continuar. Y podemos crecer adecuadamente. Dejemos que el Espíritu Santo nos oriente. ¿Para qué? Para que seamos ministros desde la sanidad y no desde el dolor o desde la herida o desde el prejuicio o desde la frustración. Aprendamos a perdonar. Hay personas que tienen años en Cristo, años viviendo experiencias, años siendo perdonados, pero no perdonan. Y la falta de perdón afecta unilateralmente a aquel que lo alberga. Porque el que no ha perdonado se pasa la vida odiando y la otra persona ni siquiera está pensando en usted. La falta de perdón es una cárcel que secuestra el desarrollo y nutre las raíces de amargura. Y lo único que hace falta, aunque no lo creamos, es soltar. Así de sencillo. No es simple, pero es sencilla la solución. Porque lo simple es lo que pudo ser mejor, pero se completó. Lo sencillo
es lo que no requiere demasiado trabajo, pero se completa adecuadamente e inmediatamente da fruto. Y a veces pensamos que la solución de nuestra vida requiere un gran esfuerzo, y lo que verdaderamente requiere el cambio que el Señor quiere lograr en nosotros es que podamos soltar, porque una persona sana por dentro vive diferente por fuera. Una persona que ha sido transformada internamente lo refleja externamente con acciones, con actitudes, con un comportamiento modelo. Y como decíamos el domingo pasado, al estar bajo el efecto poderoso de la cruz, Él sana nuestras relaciones, bendice nuestra identidad, nos guía en buenas decisiones y nos da una espiritualidad sostenida. Espiritualidad no es más que una buena relación con Dios. Y cuando tenemos una buena relación con Dios, el efecto es que Dios cambia nuestra historia. Lo que antes era tristeza, dolor, amargura, división, separación, ahora es unidad, desarrollo, crecimiento, y vemos cómo Él hace nuevas todas las cosas. Así que aprovechen bien el tiempo, dice Efesios 5, porque los días malos no se hacen esperar. Ocupa tu tiempo, pero en lo que va a fortalecer tu destino, lo que va a construir un destino estable. ¿Por qué? Porque la improvisación constante genera estancamiento y parece bonita la obra, pero pasan los años y se comienzan a reflejar las grietas que evidencian que hubo una mala mezcla, que no se usaron los productos ni se hicieron los procedimientos adecuados para que esa casa resista en el tiempo. Y ni tú ni yo queremos un proyecto de vida que cuando pasen los años se deteriore o se destruya. Para que veamos un hogar estable, para que disfrutemos de una vida plena, tenemos que aprender a caminar en fe para que el Señor cambie nuestra manera de pensar y así cambie nuestra manera de vivir. Te comparto una anécdota y con esto termino. En una ocasión un joven decide desarrollar un proyecto. Él entendía que era el proyecto de su vida. Invirtió todos sus ahorros, buscó que sus familiares invirtieran en el proyecto, se planificó con los mejores asesores y aquel que consideraba su mentor le dio el apoyo que él buscaba. Inició el proyecto, pasaron los meses, la obra nunca avanzó y tuvo que cerrar. ¿Cómo usted cree que se sentía este joven? Pues se sentía devastado. Y una tarde fue donde su mentor y le dijo: maestro, lo he perdido todo. He fracasado, no ha valido la pena todo el esfuerzo y todo lo que he invertido. Su mentor sonríe y le dice: es que no te has dado cuenta que no perdiste todo, sino que aprendiste lo que debías dejar para poder ganar todo lo que tenías delante. Vuelve a empezar, hazlo diferente y ahora tendrás éxito. Hasta este día puede que te haya tocado perder, pero lo que Dios permitió que perdieras no era para que te frustrara, sino para que aprendieras todo lo que no debías hacer en lo adelante, para que el éxito que Él tenía preparado para ti pudiera establecerse. Así que confía y avanza. Confía y avanza. Porque el hecho de que Abraham haya padecido y Moisés haya tenido que huir y José haya sido vencido, no significa que todo está perdido.
Porque Dios tiene la palabra, la unción, el poder que nuestra vida necesita. Si te diste cuenta de lo que no funcionaba, no te frustres. Porque Dios te mostró lo que no funcionaba para que implementaras lo que va a dar resultado y de aquí en adelante veas el proceso como Él lo ve. David fue ungido como rey y después de eso andaba huyendo de Saúl. Y usted se preguntará, pero ¿fracasó el llamado? No, hermano, lo que pasa es que entre el llamado y la promesa hay un proceso. Entre el llamado y la promesa hay un proceso. Y en estos días me ha tocado reflexionar en este proceso. Incluso Dios me ha dado el privilegio de trabajar sobre este proceso y en este material. Más adelante les voy a compartir algunos mensajes de un material que Dios ha puesto en mi corazón para que, como Él habló a mi vida hace unos años, sirva este contenido para bendecir a muchos hombres y mujeres de Dios que han servido a Cristo y sienten que lo han perdido todo y que no ha valido la pena servir a Dios. ¿Tú sabes qué pasa con muchas personas que lo dan todo y experimentan el fracaso del proceso, o el fracaso en el proceso, mejor dicho? Esas personas recurren a mecanismos de defensas donde hacen lo que sea necesario para no caer en vergüenza y no aceptar el proceso. Y eso es lo peor que te puede pasar. Porque en esa actitud de querer evitar que el otro vea tu dolor, te corrompes y te pierdes. Y por eso tú vas a iglesias donde las personas están sentadas y dicen, ese pastor no sirve, pero no me queda de otro. O esa mujer no tiene testimonio. Pero tú lo estás mirando sentado ahí. ¿Y tú qué haces aquí? Pero detrás de esas acciones que nos parecen bien o mal, hay un proceso que tú y yo no conocemos. No juzgues la persona, mira el proceso. Porque el hecho de que yo sea pastor no significa que no voy a necesitar que me perdones o que me tengas paciencia o que me acompañe cuando me equivoco. Cada uno de nosotros necesitamos el abrazo de la gracia. Y esto es todos los días. Todos los días. Pero sí te quiero decir, no estás solo, no estás sola. Y no olvides, entre el llamado y la promesa hay un proceso. No cojas el título porque lo estoy desarrollando. Búscate otro si te gustó. Pero sí hay un proceso. Y ese proceso, oye, hermano, hermana, no lo puedes evitar. Porque el que evita el proceso lo repite. Si no, pregúntele a Abraham. Y entonces llegó el momento donde Abraham decidió dejar de huir de Dios y le dijo, ¿qué es lo que tú quieres de mí? ¿Y qué le dijo Dios? Dame Isaac. Abraham corriendo. ¿Y dónde fue Abraham? Desde Ur de los Caldeos. Fue a Canaán, fue a Egipto. Oiga, Abraham barrió Medio Oriente completo. Y creía siempre que estaba un paso delante de Dios. Y cada vez que llegaba a un nuevo punto estaba Dios allí. Negaba a la esposa. Peleaba con el sobrino. Perdió a Taré, su padre. Lo vivió todo.
Pero llegó un momento que Abraham decidió dejar de huir y le dijo, Dios, ¿qué es lo que tú quieres? Ah, usted dirá, pero pastor, lo más importante, 90 años esperando un hijo, con promesa. Entre el llamado y la promesa hay un proceso. Usted sabe que yo venga donde ti y te diga, Dios te ha dicho que te dará descendencia. Y tú, sin poder cumplir eso, Dios te ha dicho que te va a prosperar. Y tú en la escasez más grande de tu vida. En buen dominicano dicen, por ahí se está comiendo un cable, y yo a veces añado, y de cobre. Y estábamos, mire, pero llegó un momento donde Abraham, que no le fue todo el tiempo bien con Sara, porque oiga, Sara le dice, yo no te daré hijos, toma a Agar, ¿verdad? Y entonces Agar le da el hijo y después dice, no me cae bien Agar, bótala. Y Abraham, pero es mi hijo, ¿cómo yo? Levántate, mire lo que es el poder de Sara, levántate y mañana expúlsalo. Expulsó su propio hijo. Y fue tan grande el dolor que Ismael estaba tendido en el desierto, sin comida, sin su padre. No había hecho nada. ¿Cuál fue el pecado que cometió Ismael? Nacer. Su padre se olvidó de él, su familia se olvidó de él, pero hubo un Dios en el cielo que dijo, te daré poder y nadie te podrá hacer frente. Yo tengo promesa con Isaac, pero Dios es justo y vio la necesidad de Ismael y no lo abandonó. Dale un aplauso al Señor. El Dios que se acordó de Ismael en el desierto, el Dios que sostuvo los sueños de José cuando fue vendido, es el Dios que sostiene tu vida. Y Dios dijo desde el desierto, Agar, ve y lleva a Ismael a tomar agua al estanque que no habían visto. Dios se lo reveló, le dio, y de él nació una gran nación poderosa. Todo el mundo árabe desciende de Ismael, que se casó con una mujer egipcia. Dígame si no es una nación poderosa. Dios cumplió su promesa, pero entre el llamado y la promesa hay un proceso. Pero mira algo poderoso en la Biblia. Nunca Dios evitó el proceso a nadie. Ni a nuestro Señor. Tuvo que llevar la cruz. Tuvo que recibir los clavos. Tuvo que ser avergonzado. Dios no evitó el proceso. Pero ¿cuál es la palabra más poderosa de la historia que se ha dicho sobre la faz de la tierra? Tú te la sabes, pero te la quiero recordar. Consumado es. Cierra tus ojos. Levanta tus manos al cielo. Y haz conmigo esta oración. Señor, permíteme consumar tu voluntad. Porque ¿de qué sirve la vida si al final, en vez de poder levantar mis manos al cielo y declarar tu victoria, tengo las manos hacia el suelo en señal de derrota? ¿De qué sirve que viva si no lo hago para ti, Señor? Por eso, hoy, me acerco a ti, Señor. Me rindo ante ti para que hagas conmigo lo que tengas que hacer. Decláralo en esta mañana con tus palabras, con tu corazón, y dile, Señor, haz conmigo lo que tengas que hacer. Haz conmigo, Señor, lo que tengas que hacer.
Hace un momento le decíamos, Señor, hasta el final te seguiré. ¿Y qué es lo que tenemos que terminar haciendo en este día? Decirle, Señor, yo te seguiré.